Muy buenas tardes a nuestros cibernautas, bienvenidos a nuestro programa radial Activos de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás. Hoy tenemos un tema muy interesante, nos acompaña siempre el profesor Jairo, y pues un tema muy importante, la ética profesional, enmarcado en la profesión de Contaduría Pública en estos últimos hechos ocurridos de corrupción. Profe. Bueno, muy buenas tardes, Edimer, muy buenas tardes a todos nuestros ciberescuchas. Nuevamente en una edición más de nuestro programa radial Activos de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás. Hoy con un invitado muy especial, un hombre que ha trabajado fuertemente por el gremio de la contabilidad y de los contadores públicos, un activista político, un hombre muy comprometido con el gremio, Rafael Barrera. Muy buenas tardes, Rafael, ¿cómo estás? Jairo, Eimer, buenas tardes, gracias por la invitación. Espero que podamos compartir algunas inquietudes sobre este tema de la ética profesional del contador público en estos minutos en que nos vamos a estar dirigiendo a un público que le interesa este tema. Bueno, Rafael, para nosotros es un gusto tenerte aquí en el único programa radial de la radio universitaria en Colombia, y creo que de toda la radio en el país, de contadores, por contadores y para contadores. Rafael, pues el tema que queremos charlar hoy, espera un poco que nos llegue nuestra otra invitada, es el tema de la ética de los contadores públicos y un poco lo que viene ocurriendo con la ética del contador a propósito de los escándalos que recientemente se han destapado y sobre todo en el sector público. Para comenzar, Rafael, ¿la ética de los contadores públicos está en crisis en Colombia? A ver, Jairo, hagamos un poco de historia. Cuando hablamos de ética de los contadores públicos nos referimos a unas normas específicas que están en la Ley 43 de 1990. La información histórica es que este es un código de ética que fue copiado de un código de ética de los médicos. Entonces una ética es un código de ética orientado no a una ética social, sino una ética individual. Y eso hace que hablar de la ética profesional en el marco de la Ley 43 de 1990, terminemos hablando de una ética descontextualizada de las realidades históricas, económicas, políticas, sociales del país. Entonces, para ese código de ética, contador ético es aquel que cumple las normas. Pero sabemos que las normas son concertadas por fuerzas políticas, económicas, donde se impone la norma que tenga el respaldo de quienes tienen mayor fuerza económica, mayor fuerza política. Y entonces la realidad del país es muy clara. ¿Dónde está la fuerza económica? ¿Dónde está la fuerza política? Eso hace sin muchas vueltas y sin pena de decirlo, que la ética del contador público, la legal, es una ética orientada a servir los intereses de los más poderosos en lo económico, en lo político en Colombia. De eso, ¿cierto? Indiscutiblemente se excluye sector de contadores con alguna conciencia de estas realidades, pero no es la tendencia mayoritaria, porque lo que está institucionalizado, lo que se sanciona, las faltas a la ética que se sancionan a través del Consejo, de la Junta Central de Contadores, son esas que están enmarcadas en esa concepción de ética que hay en la Ley 43 del 90, cuyos orígenes acabo de comentar. Bueno, Rafael, hay varios puntos que creo que son interesantes para un debate. Desafortunadamente no pudimos tenerte aquí con la doctora Aura López, porque hubiera sido un debate muy interesante y particularmente por dos cosas. Tú haces un análisis político del código de ética. Bueno, primero que hay algo que posiblemente la mayor parte de nuestros ciberescuchas ignoraban, y es la copia de un código médico, ¿no? Un código de ética de la medicina, de los médicos. Pero más allá de eso ¿cuáles fueron las fuerzas políticas que concurren fundamentalmente en la construcción de ese código de ética que está inserto en la Ley 43? Pues no vamos a identificar, esas fuerzas políticas no vamos a identificarlas con partidos ni con movimientos políticos, vamos a identificarlas con una concepción ideológico-política que empezó a tomar mucha fuerza en el mundo en los años 90. Es toda la concepción neoliberal, en la cual pues lo
las empresas exitosas son aquellas que tienen mayor utilidad, ¿ya? Y esa utilidad la pueden obtener de cualquier manera. ¿Ya? El dejar hacer, dejar pasar. ¿Ya? Entonces, esa es la fuerza política, la concepción política, para que no hablemos de fuerza o movimiento o partido que está detrás del Código de Ética Profesional. Ahí quiero hacerte una cosa muy puntual. Me llama la atención un argumento que en algún momento yo llegué a compartir. ¿El Código de Ética es una oda al dejar hacer, dejar pasar? Totalmente de acuerdo con eso, porque de lo que se trata es de que el contador público cumpla las normas. ¿Ya? Y vuelvo y repito, hay que mirar el origen de las normas. Las normas son políticas, no son neutras. ¿Ya? Y lo otro es que se trata de que el contador se porte bien en el modelo de sociedad que tenemos, que se mantenga en el statu quo. Y conocemos cuál es el statu quo que tenemos en estos momentos. ¿Ya? Miremos las estadísticas de desigualdad, de inequidad, de corrupción legal, no hablo de la ilegal, de corrupción legal, ¿ya? Que propician las mismas normas. Entonces, eso es lo que me conduce a afirmar eso. Es una ética, ¿ya?, individualista, que no tiene en cuenta impactos sociales. Ok, ahí surgen dos conceptos, Rafael, que me parecen muy, muy curiosos. Hay una corrupción legal y una corrupción ilegal. Pues digamos, eso es algo muy particular porque, digamos, el común de las personas siempre entiende la corrupción como algo que está fuera de la ley. ¿Qué es la corrupción legal, Rafael? ¿Y cómo uno puede, digamos, entenderla para el desarrollo del trabajo cotidiano del contador público? La corrupción legal es aquella que emana de la misma norma. Es aquella que emana de la norma que empodera al poderoso para que siga siendo poderoso. Aquella que empodera al que tiene más fuerza para que atropelle al más débil. Y eso, hay muchas normas en Colombia, podemos entrar a hacer pues un análisis de normas penales, civiles, tributarias, laborales, en muchos campos, y encontraremos muchas, porque vuelvo y repito, las normas no son neutras, las normas son el resultado de un consenso, ¿cierto?, de imponer unas mayorías, así se votan en el Congreso de la República, ¿ya? Es la mayoría la que tenga más fuerza, mayor número de votos, la norma que se impone. Por eso vemos una realidad. Hay muchos proyectos de ley muy buenos, con tendrían muy buenas repercusiones en el desarrollo económico del país, en el bienestar de la población, pero no pasan. Caso referendo del agua, que era una norma de iniciativa popular, pero no pasó porque no tenía el respaldo de las mayorías. Mayorías que muchas veces no es solamente el parlamentario aislado, ¿cierto?, sino grandes corporaciones que están detrás que les interesa una norma u otra norma. Podemos decir que esas normas son faltantes de principios morales. O sea, cuando hablamos, digamos, de las normas y de la corrupción social, ¿esas normas hacen falta de principios morales? Pues yo hasta allá no entraría mi alcance de señalar si una norma le faltan o no principios morales, ¿ya?, porque también a veces hablamos un poco en abstracto de principios morales, ¿ya? Hay unos principios, hay distintas posiciones ante los principios morales, ¿ya?, como hay distintas posiciones sobre temas tan generales, por ejemplo, como los derechos humanos, ¿no? La concepción de Occidente no es la misma de Oriente, etcétera. Entonces, entrar a decir que la norma, ¿ya?, ¿tiene o no principios morales? Tocaría preguntar, ¿principios morales de quién? Ahí venimos ya un problema de educación. Viene un problema de educación ya desde el principio, donde se forma el muchacho. ¿Cuál es la problemática esencial donde nosotros hacemos que este código de ética a veces en muchas ocasiones no funcione? ¿Qué problemas pueden haberse, se pueden encontrar para que no se cumplan? Pero no se cumpla este código de ética. Podemos hacer como una jerarquía o una enumeración de las menos importantes a las más importantes para que el código de ética no se cumpla, ¿ya? Primero, el ambiente económico, la cultura empresarial en que nos movemos, en la cual el buen contador es aquel que hace lo que le interesa al empresario, que para conservar su cargo, su puesto, sus honorarios, su sueldo, tiene que pasar por encima de las normas que están en ese código de ética profesional, ¿ya? O
cumplirlas en forma sesgada. ¿Ya? Eso sería pues la más primaria, porque diríamos es la que responde a necesidades, un poco bruscamente dicho, estomacales. ¿Ya? Hay otras razones de un poco más peso, y es la formación del contador público, no solamente la formación en las universidades, sino también a través de sus lecturas, de la influencia cultural de la prensa, de los medios de comunicación, el entorno en que se mueve, en el cual pues es como muy normal, ¿ya? Como muy normal que el éxito se mida, ¿cierto?, por la capacidad de brincar por encima de los demás, ¿ya?, por lograr destacarse sin importar sobre los hombros de quién nos paremos. Bueno, si les parece, vamos a escuchar una de las opiniones de la comunidad tomasina respecto al tema que estamos tratando hoy. Diana, con los recientes escándalos de corrupción ya vistos y conocidos, ¿cuál crees que es el problema de la ética profesional? ¿Es un problema de formación profesional o un problema social? Bueno, yo considero que la falta de ética es un problema de educación que viene o va en la sociedad. Considero que la ética viene desde pequeños, desde la casa. Los padres le deben a uno inculcar valores a uno como ser ético, y obviamente pues se debe afianzar en el colegio y en la universidad. Creo que la falta de ética se debe también a la ambición de la gente. La gente hoy en día quiere tener y tener poder, tener dinero, y pues lastimosamente una parte de la sociedad se aprovecha de eso, y pues las personas caen y pierden sus valores como la ética, que es algo que debería estar desde pequeños. Bueno, muy bien, ahí teníamos a uno de las integrantes de la comunidad tomasina. Antes de seguir, Rafael, quiero presentar a nuestros otros dos invitados del día de hoy. Alguien que vuelve a casa, el profesor Daniel. Hace mucho tiempo no lo teníamos en este espacio. Daniel, es un gusto volverte a tener aquí. Y la profesora Gloria, de la Facultad de Contaduría Pública, quien también es una, digamos, tiene a su cargo la formación, una pequeña formación en el tema ético para los estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública. Para hacer un resumen, estábamos hablando con Rafael al inicio del programa sobre, digamos, si había una crisis de la ética, y en pocas palabras, Rafael, pues nos ha puesto un debate muy interesante. La discusión sobre el poder y digamos todo lo que se esconde tras los códigos de ética, fundamentalmente pues una ética individualista, una ética que favorece el, digamos, pasar por encima de cualquier principio para, digamos, para servir a los dueños del gran capital en Colombia, Rafael. Correcto, Jairo, sí. Entonces Buen estábamos resumen. un poco en ese debate. Un concepto que pues a mí me llamó mucho la atención es la idea de una corrupción legal y una corrupción ilegal, es decir, una corrupción que se permite dentro de la norma. La norma es demasiado laxa, o más bien tiene unas intenciones, digamos, motivadas, que de alguna manera atropellan los intereses de una gran parte, digamos, de la sociedad colombiana, y una corrupción ilegal que es un poco la que se visibiliza y la que uno tiende a hablar. Entonces, sobre esa discusión estábamos, y quisiéramos darle las primeras de cambio a la profesora Gloria. Profesora Gloria, hay una crisis de la ética en Colombia y bueno, y frente a este pequeño resumen de las posiciones de Rafael, que son bastante polémicas, ¿cuál es tu opinión en este programa? Bueno, realmente uno no sabría si hay una crisis. Lo que uno sí evidencia frente